En estos días, hermanos, tengo trabajo, hay una noticia, a aquellos que les gusta el deporte, también muy emocionados por la Serie Mundial. Y platicaba ahí un poquito con mi jefe y pues me sacó ahí toda la historia de los dos equipos, todo lo que se ha logrado, muy emocionante, y cómo ellos tienen todas las estadísticas de jonrones, de carreras, de pitchers, de todo tipo. Ellos tienen sus videos donde ellos van registrando todos los datos a través del tiempo, man, y se emocionan mucho porque dicen que esta Serie Mundial ha sido una de las más emocionantes de los últimos años. Y pensando en eso, hermanos, veo yo aquí en Lucas, amén, que él se dedicó detalladamente, hermanos, a investigar con las personas que estuvieron cerca de Jesús, que vivieron con él, que anduvieron con él, y empezó, hermanos, a él a recabar toda la información, y sin cámaras, hermanos, sin tener allí videos o algo, él hace un registro, hace una obra impresionante de lo que es el plan de Dios para nuestras vidas. Vemos que el autor es Lucas, el médico amado, así lo conocían. Él fue acompañante del apóstol Pablo, como lo menciona en Colosenses 4:14. Es el único autor gentil en la Biblia. Veo aquí, hermanos, en Lucas, él se pone a investigar de una forma impresionante. Veo que él hace un esfuerzo grandioso para que nosotros, hermanos, podamos tener ahora este libro. Y yo creo que tiene mucho que ver que él comprendió que ahora él como gentil, ahora estaba dentro del plan de Dios, ¿sí? Dentro de lo que Dios había establecido, ahora él como gentil y nosotros, hermanos, hemos sido incluidos en el plan de Dios. No sé si usted recuerda, hermanos, cuando empezamos en el libro de Génesis, comprendimos que no solamente era la historia de Israel, sino era la historia misma de Dios, era la historia de Dios que ha sido contada a través del tiempo. Y ahora, hermanos, aquí en los evangelios, y Lucas lo expresa en varias partes, con esa emoción, hermanos, de que ahora nosotros como gentiles somos incluidos, hermanos. Empieza nuestra participación en la salvación que Dios ha establecido para el mundo. Los recipientes o a quién ha sido enviada esta escritura, hermanos, dice allí en el primer capítulo, en la introducción, es dirigida a Teófilo. Esto solamente se menciona en Lucas y en Hechos. Probablemente Teófilo patrocinó los libros de Lucas y Hechos. Los lectores implícitos son cristianos gentiles cuyo lugar en la historia de Dios es asegurada por la obra de Jesucristo y por el Espíritu. Aquí vemos que Lucas, hermanos, nos empieza a narrar el propósito por el cual Jesús vino. Vino a salvar a Israel, hermanos, pero también se extiende el Evangelio a nosotros como gentiles a través del mover de Jesús, haciendo milagros, manifestando el reino de Dios en la tierra, pero con el mover del Espíritu Santo a través de su vida. El énfasis que se hace es: el Mesías de Dios ha venido a Israel, su pueblo, con la inclusión prometida de los gentiles. Jesús vino a salvar a los perdidos, incluyendo a toda clase de personas. Aquí, hermanos, incluye aquellas personas que para los judíos estaban desterrados, hermanos. Gente que los judíos creían que para ellos no había oportunidad de nada. Gente que estaba separada del pueblo, enfermos, malhechores, mucha gente perversa, incluso nada más por ser gentiles, hermanos, los judíos no los aceptaban dentro de ellos. Entonces Jesús vino a salvar a los perdidos, hermanos. Incluye a todas estas personas que eran pecadoras, que estaban separadas del pueblo, que estaban alejados de Dios, que eran pobres, que estaban destituidos de la sociedad, marginados.
el ministerio de Jesús es llevado a cabo bajo el poder del Espíritu Santo. Si usted recuerda, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo descendió sobre él y él empieza su ministerio con poder y con gloria. También hace énfasis en la necesidad de la muerte y resurrección de Jesús, aunque muchos no querían o no comprendían que era necesario que Jesús muriera, hermanos, incluso se le opusieron en algunas ocasiones que no le aconteciera tal cosa. Pero aquí Lucas nos explica que era necesario, hermanos, que Jesús muriera, amén. Porque había un plan glorioso de vencer la muerte, de resucitar y darnos vida eterna a todos nosotros. Aleluya. Su nombre sea la honra y la gloria. Continuamos con el panorama del libro. Lucas relata la historia a la perfección, colocándola ahora en el contexto de la historia del mundo. Hace mención, hermanos, a todas las regiones donde iba a llegar este evangelio, donde incluía a todo el mundo conocido en aquel tiempo. Incluye el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia, que se va a ver, hermanos, en la próxima semana en el libro de Hechos, en el libro de los Hechos, cómo este evangelio empezó en Jesús y cómo se desarrolló y cómo se extendió a través de los apóstoles, amén, a través del Espíritu Santo. La historia de Lucas es presentada en dos partes principales: la manera en que empezaron las buenas nuevas de salvación en Lucas, amén, todo lo que conocemos, la venida del Señor Jesucristo, todos los milagros, todas sus enseñanzas. Pero Lucas continúa en Hechos y cómo se vivió, hermanos, esta gloriosa salvación para los gentiles en el libro de los Hechos, amén. Y vamos a empezar, hermanos, dando el recorrido por este evangelio. Empieza con la historia, amén, muy conocida por todos nosotros. Hemos estado viendo también en las semanas pasadas el libro de Mateo y Marcos. Vemos el prólogo. Lucas se enteró acerca de los eventos relacionados con Jesús por algunos que fueron testigos presenciales. Como le decía al principio, Lucas, hermanos, se enfoca en recabar toda la información y trata, hermanos, de no dejar nada a un lado, amén, sino de que todo fuera plasmado, hermanos, para que los lectores pudiéramos comprender, pudiéramos atesorar, hermano, este grandioso evangelio que Dios, hermanos, hizo a través de la obra perfecta del Señor Jesucristo. Vemos en los primeros capítulos el anuncio y nacimiento de Jesús el Mesías. Lucas enlaza la historia de Jesús a Israel, dando a entender, hermanos, que este niño que había nacido viene de la descendencia de David. Toda la gente implicada, hermanos, está entre los pobres de Israel. Según las profecías, dice que él venía a salvar a los pobres en Israel. Vemos también al principio, cuando Jesús es presentado en el templo, la bendición y la profecía de Simeón son esencialmente programados, amén, porque dice que Jesús iba a ser bendición para todas las naciones, pero también iba a causar división en las familias, amén. También Lucas enfatiza la humanidad de Jesús, asegurando, hermanos, que Él se hizo carne, que Él vivió, hermanos, como vivimos nosotros, con los mismos dolores, tuvo los mismos problemas, sintió lo mismo cansancio, hambre, sed. Esto está en los primeros capítulos del 1 al 4. Amén. Después, hermanos, vemos lo que es la preparación de Jesús para el ministerio. Allí Juan el Bautista entra en escena anunciando el nuevo éxodo, diciendo: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este éxodo, hermanos, simboliza ahora que viene no la liberación de un
contexto territorial, sino la salvación, la salida, hermanos, de la vida de pecado que ahora nosotros hemos hecho en ese tiempo. Hemos salido, Dios nos ha rescatado, y desde ese momento se empieza a anunciar la vida nueva en Cristo Jesús, señalando también al pueblo la venida del Mesías. Jesús es bautizado y es ungido por el Espíritu Santo, hermanos, como todos conocemos ese pasaje, y ahí, después de eso, Jesús empieza su ministerio. Dice que es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y vemos cómo Jesús, con solamente la palabra, pudo, hermanos, vencer, pudo derrotar al enemigo que quería destruirlo, amén, que quería que fallara para que no iniciara con su ministerio. Pero vemos cómo Jesús, con la palabra, declaró: escrito está, y pudo salir victorioso, y vienen los ángeles y le sirven. Amén. Ya cuando Jesús, hermanos, viene del desierto, dice que empieza su ministerio, y vemos que inicia en la región de Galilea, específicamente en Nazaret y en Capernaum. Lucas entrelaza una serie de narrativas cortas que ilustran el misterio poderoso de Jesús en favor de los pobres y los cautivos. Las enseñanzas de Jesús hacen énfasis en escuchar la palabra y ponerla por obra, y de mantenerse enfocados en la grandeza de Jesús y en cómo Él trae el reino de Dios. Vemos, hermanos, cómo Jesús empieza a hacer milagros, cómo Jesús empieza a introducir este reino de Dios a través de grandes milagros y prodigios. Dice que estando en Nazaret, hermanos, Él entra a la sinagoga y se le da la escritura, y usted recuerda, hermanos, que Jesús encuentra el libro de Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para dar buenas nuevas, para salvar a los oprimidos, amén, para dar vista a los ciegos. Amén. Vemos que Jesús, al leer este pasaje, hermanos, la escritura se estaba cumpliendo, y Él mismo le dice: esta escritura se ha cumplido hoy, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y vemos, hermanos, que todo lo que está narrado en Isaías, Él lo cumplió cabalmente. Se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Es ungido por el Espíritu con buenas nuevas para los pobres, incluyendo la libertad de los cautivos, con dos historias del Antiguo Testamento acerca de la inclusión de los gentiles. Yo veía, hermanos, y leía esta escritura, y no sabía por qué los judíos se enojaban tanto, amén, cuando Jesús les explicaba. Y estas dos historias, hermanos, que están escritas en el Antiguo Testamento, hacen un énfasis, hermanos, a lo que iba a venir respecto a la inclusión de los gentiles. Si usted recuerda, Naamán, este líder que estaba leproso, Jesús les dice a los líderes religiosos de esa época, le dice: en aquel tiempo había muchos leprosos, pero solamente fue presentado la sanidad para uno de ellos, el cual no era del pueblo de Israel. Había muchos en Israel, pero la sanidad se presentó a Naamán. Amén. Y la otra historia que menciona ahí es la viuda de Sarepta también. Le dice: había muchas viudas en Israel, pero solo a una viuda fue enviado el profeta. Amén. Y vemos cómo Dios hace una obra de sanidad en esa ocasión, hermanos. Y vemos que el pueblo judío se enojaba. Amén. Como decía: ¿Cómo aquellos? ¿Cómo te pones a decir tú eso si nosotros somos el pueblo elegido de Dios? Si no les estaba dando a entender, hermanos, que la salvación se iba a extender ahora a un pueblo, hermanos, que le iba a obedecer. Amén. El cual somos nosotros, que somos los gentiles. Y también se mencionan dos narraciones más acerca del poderoso ministerio de Jesús al echar fuera demonios y sanar enfermos. En el capítulo 5, hermanos, y el 6 hasta el versículo 11,
ahí nos habla que después de llamar a sus discípulos, la sanidad de un hombre con lepra hace que la fama de Jesús se extienda. Y después de ahí, hermanos, empieza un conflicto en una serie de historias con respecto al derecho de Jesús en perdonar pecados, en que Jesús comía con los pecadores, de que sus discípulos no ayunaban y de su quebrantamiento de las reglas tradicionales del sábado. Si usted recuerda, hermanos, aquel hombre que estaba en cama, que lo meten por un agujero del techo, rompen el techo y lo meten, y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Ahí Jesús les muestra, hermanos, que Jesús tiene todo el poder para perdonar pecados. Y vemos ese conflicto que empieza entre ellos, entre los líderes, diciendo: ¿quién es este que cree que puede perdonar pecados? Y seguido de eso, hermanos, Jesús le dice a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Aquí Jesús les demuestra que no solo Él tiene poder para sanar, de hacer milagros estupendos, sino Él tiene toda la autoridad aún para perdonar los pecados. Amén. Se enojaban porque comía con los pecadores. Y ahí hace un contraste, porque cuando viene Juan el Bautista decían: este tan demoniado allá vive solo, no se junta con nadie, y mucha gente lo sigue y son bautizados con él. Y ahora que viene Jesús y está con la gente, está comiendo, está enseñándoles, le dice: ¿qué le pasa? Pues ahí está con pecadores, con gente mala. Entonces había un contraste, los judíos no se ponían de acuerdo, querían que participara con la gente o que se aislara. Entonces hay una condición muy triste, hermanos, amén, en el pueblo de Israel en ese tiempo, y los hostigaban mucho porque quebrantaban las reglas tradicionales del sábado. Esta era la problemática que formaba, hermanos, un conflicto día con día. Donde quiera que iba Jesús, estaban los líderes buscando, señalando de por qué hacía unas cosas. Aunque él hiciera cosas impresionantes, hermanos, siempre estaban señalándole en varias cosas que a ellos les parecía mal. En el capítulo 6 vemos que Jesús instruye a sus discípulos y a otros. Jesús llama, hermanos, a 12 hombres en Israel, los instruye en presencia de otros acerca de la naturaleza del discipulado. Escoge a 2, hermanos, para que lleven el evangelio. Hace énfasis en los pobres y humildes que son perseguidos por causa de Jesús. Enseña también sobre amar y no juzgar, y finalmente sobre la importancia de la obediencia. Y continuamos con el capítulo 7, hermanos. Ahí vemos nuevamente las buenas nuevas para los pobres. Nuevamente Jesús muestra compasión para los pobres, un gentil, una viuda y una prostituta. Si usted recuerda, hermanos, en ese pasaje en el capítulo 7, Dios hace misericordia con un centurión que tenía a un siervo muy enfermo que estaba a punto de morir. Y cuando va Jesús caminando, el centurión manda y le dice: ¿sabes qué? Solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Amén. Vemos que Jesús aún reconoce esta fe de este hombre, hermano, diciendo que es una fe muy grande, porque él era un hombre líder, hermano, era un hombre que tenía gente a cargo y decía: a este ve y haz esto. Le decía a otro y quisiera otra cosa y lo hacían. Él tenía autoridad. Entonces él sabía que Jesús, hermanos, tenía una autoridad, y con solamente decir la palabra, este hombre, hermanos, creyó, y así como creyó, le fue hecho. Jesús sanó a este siervo del centurión. Ahí vemos, hermanos, cómo Lucas, hermanos, hace mucho énfasis en que la salvación, hermanos, se extiende a los gentiles. Amén. Hay un pueblo que le rechaza, mas Dios en su misericordia, hermanos, nos empieza a incluir a nosotros, empieza a incluir a los pobres,
a los gentiles, a los viudos, aún en los que están, hermanos, que son pecadores, eh, que viven de una forma mala en el mundo. Vemos después de eso, hermanos, una viuda que se le murió su hijo y Jesús los para en el camino y vemos cómo sana al hijo de la viuda. Después vemos la misericordia de Dios sobre una prostituta también cuando la quisieron. Esto fue en la casa de un fariseo, amén, que estaba ahí y que le lava los pies a Jesús. Y le dice a este hombre, si este hombre fuera profeta, sabría quién lo estuviera tocando más. Él tiene misericordia, hermano, de esta mujer y no la rechaza, sino extiende también la salvación para ella. En la narración de la vida, hermanos, se escucha una voz, empieza a extenderse esta frase diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. La inclusión de los gentiles, hermanos, empieza a causar refuego con aquellas personas, hermanos, que no eran aceptados. Amén. Vemos el glorioso amor de Dios trayendo sanidad, trayendo salvación, trayendo restauración, resucitando aún de los muertos. Luego se dirige la narración acerca de Jesús y Juan el Bautista. Amén. Si usted recuerda ahí, el que quiera ser mayor tiene que servir, amén. Y se dice de Juan que no se ha encontrado otro profeta como Juan el Bautista, amén. Su ministerio fue glorioso. Y termina el capítulo 7, hermanos, con el rechazo de los fariseos al no querer ser bautizados por Juan. En el capítulo 8, hermanos, Lucas presenta ahora a Jesús como un maestro de parábolas con el propósito de enfatizar el escuchar verdaderamente para llegar a la obediencia. Amén. El escuchar atentos, hermanos, y no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. De ahí siguen 3 historias, hermanos, de milagros que demuestran el poder de Jesús sobre la creación, sobre los demonios, sobre la muerte y sobre la impureza. Vemos estos 4 milagros, hermanos, narrados en esta parte, cuando Jesús calma la tempestad, cuando libera al endemoniado gadareno, cuando resucita a esta niña, hermanos, y vemos también cómo es sanada, hermanos, esta mujer que tenía el flujo de sangre con solamente tocar el manto de Jesús. Nuevamente, Dios le reconoce esta fe tan grande, amén. El evangelio de Dios, el reino de Dios, hermanos, representado en el libro de Lucas de una forma maravillosa, una forma impresionante, hermanos, como yo sé que todos hemos leído, hermano, Lucas y vemos qué glorioso, hermanos, el haber estado allí, el ver esas cosas tan impresionantes, hermano. Yo creo que esas gentes que estuvieron ahí alrededor, hermanos, yo creo que fue algo impresionante, algo glorioso, amén. Y lo que los palparon, como esta mujer, hermanos, que toca el manto de Jesús y ve en ese momento esa sanidad gloriosa, amén. Yo creo que nosotros, hermanos, en ese tiempo hemos visto cosas grandes en nuestra vida, amén. Yo creo que si le dejara yo lugar a algunas personas que testificaran, yo creo que todos tenemos momentos preciosos en lo que hemos sentido ese reino de Dios en nuestras vidas, amén. El mover de Dios tocando nuestros corazones, tocando nuestras vidas, guiándonos, hermanos, por un camino recto, un camino de perfección, librándonos de tantas cosas que nos pudieron haber sucedido cuando estábamos fuera del camino. En el capítulo 9, hermanos, vemos que Jesús envía a sus discípulos al ministerio, dándoles poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Dice que los manda, hermanos, y después de un tiempo vienen gozosos, vienen contentos con el Señor, y dice: Señor, aún los demonios se nos sujetaban, amén.
Jesús da esta autoridad, hermanos, para sus discípulos, para los apóstoles, y estas señales seguirán a todos los que creen. Aún en nuestros tiempos, hermanos, está esta autoridad, amén, a los que hemos creído en Jesús. Después nos menciona, hermanos, la confesión de Pedro. Si usted recuerda que Jesús empieza a predicar, ¿qué han oído ustedes? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Entonces le decían, unos dicen que eres algún profeta, amén, Elías. Y ahí es cuando el Espíritu Santo, hermanos, toma a Pedro y le es revelado, y Pedro exclama, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, amén. Después de eso, hermanos, vemos que Jesús empieza a dar las primeras predicciones acerca de la muerte, de cómo él tenía que ir a Jerusalén y tenía que padecer. Y Pedro, hermanos, que había dado una declaración gloriosa, ahora le dice, se le pone en contra, le dice, ¿sabes qué? Que no te pase eso, no vayas a Jerusalén, no te pueden hacer. Pero Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, amén. Después de eso, hermanos, vemos la transfiguración, ahí con algunos de sus discípulos que pueden presenciar esa gloriosa transfiguración del Señor Jesucristo, amén, con Moisés y Elías allí en los lados, y ellos estaban platicando acerca de lo que iba Jesús a padecer en Jerusalén, que era necesario, que él tenía que ir, y de lo que iba a sufrir. Después de eso, hermanos, vemos que Jesús dice que se enfoca con la intención de ir a Jerusalén. Amén. Él afirma su rostro y nadie lo puede hacer desistir, hermanos, a emprender el camino que él estaba destinado a hacer. Amén. Sabían, él ya les había comentado que le iban a maltratar, todo lo que le iban a hacer, hermanos, así explícitamente, pero él se enfoca y dice, yo tengo que hacer esto, y él tiene que cumplir con ese plan glorioso. Y él empieza, hermanos, a caminar hacia Jerusalén, pero aquí vemos que es una narración muy larga del viaje a Jerusalén, y se incluyen muchos temas muy hermosos, muy impresionantes, como la llegada de la salvación para todos, la confrontación regular y a veces áspera entre Jesús y los líderes religiosos, el tema de que Jesús va a Jerusalén a sufrir y a ser sacrificado, la formación de los discípulos preparándolos especialmente para el tiempo después de su partida. Era necesario, hermanos, que Jesús preparara a sus discípulos porque él estaba ya por partir. Vemos aquí en este capítulo del 9 al 19 se nos narran varias parábolas, entre ellas está la parábola del buen samaritano, cuando dicen quién es mi prójimo, y él da toda la explicación, amén, toda la conocemos. Vemos también que hay oposición a Jesús con estos líderes religiosos. Nos menciona también el discipulado y la preparación, y Jesús en oposición con el farisaísmo, con algunas parábolas acerca del reino, con una pregunta, hermanos, que se hace ahí, ¿quién será salvo? Implicando Jesús que muchos de los que estaban ahí no iban a ser salvos. También nos menciona la parábola del hijo pródigo, un padre misericordioso y perdonador y no esclavista. También todos conocemos la historia cuando aquel pródigo, hermanos, se encuentra ya sin nada, dice, iré a mi padre y le pediré perdón, y el padre dice que todos los días se asomaba, hermanos, para ver si lo veía, un padre misericordioso, un padre esperándolo, y le hace fiesta cuando llega, y vemos al otro hijo, hermanos, que está ahí diciendo, pues yo he estado aquí contigo, he estado trabajando todo el día, no he hecho nada y a mí no me has dado nada. Amén. Vemos que el padre no es un esclavista, sino es un padre misericordioso y perdonador, y aún le dice al otro hijo, todo lo que aquí es tuyo, no has tomado porque no has querido, todo es tuyo.
También nos habla acerca de instrucciones detalladas a los discípulos sobre el perdón y el servicio fiel. Continuando, hermanos, con el camino a Jerusalén, en el capítulo 17 menciona nuevamente Lucas yendo Jesús a Jerusalén. Aquí podemos ver, hermanos, una respuesta apropiada a la presencia del reino. ¿Cuál es la actitud correcta, hermanos, que debe tener el hombre cuando se le es presentado el reino de Dios? Cuando Jesús llega, hermanos, ¿cuál es la respuesta apropiada que tuvieron algunos y que debemos de tener nosotros, hermanos, en la actualidad, en las diferentes formas en las que se nos presenta Jesús en nuestras vidas, hermanos, cuando nos habla, a través de su palabra? Vemos aquí la reacción de algunas personas, que es lo apropiado, hermanos, que se debe de uno de tener cuando recibimos la presencia del reino en nuestras vidas. Hay una persona samaritana, hermanos, que se le presenta la sanidad. ¿Usted recuerda aquellos 10 leprosos que Jesús los sanó y les dijo, vayan y preséntense ante el sacerdote? Y cuando iban en el camino, uno de ellos, al ver que fue sano, hermanos, él no siguió con los demás que también fueron sanos, sino él se regresó y viene a Jesús y se muestra agradecido, amén, le reconoce por esa sanidad tan preciosa y Dios le dice, tu fe te ha salvado. Nos habla acerca de la fidelidad también, nos habla acerca de la correcta o más bien de la humildad, hermanos, que nosotros debemos de tener al acercarnos a Dios, y da esta parábola del fariseo y el publicano, donde el fariseo está en la sinagoga golpeándose el pecho y diciendo, yo doy diezmos, yo no soy pecador, yo hago esto, la ley la llevo al dedillo, no hago nada fuera de lo que Dios ha planeado, yo no soy como este publicano que está ahí. Amén. Una actitud arrogante, una actitud prepotente, amén. Y vemos al publicano, hermanos, que aún no se quería acercar. Él sabía que era un hombre falto, un hombre pecador, y se humilla de tal forma que ni siquiera se acerca enfrente y reconociendo, hermanos, que él había fallado. Y Dios nos dice en la Escritura a través de Lucas que fue justificado fue aquel que fue humilde, amén, aquel que se humilló. En una escuela dominical, hermanos, hace algunos años, el que la estaba dando decía, hay que acercarnos hay que tratar de acercarnos como lo hizo el fariseo, amén. ¿En qué forma? Pues esforzándonos por no fallar, por no pecar, apartándonos del mal, llegando a la presencia de Dios, pero con la actitud del publicano, amén, en humildad, sabiendo, hermanos, que de alguna u otra forma fallamos, de alguna u otra forma pecamos. Al estar en esta carne, hermanos, siempre tenemos que venir con la actitud de reverencia ante Dios, de humildad, y decir, Señor, tú me has guardado muchas cosas, he superado muchos problemas, pero aún necesito de tu gracia, aún necesito de tu perdón. Habla acerca también del problema de las riquezas. Si usted recuerda la historia del joven rico, amén. Y nuevamente Jesús predice su futura muerte, dándoles a conocer, hermanos, la forma en que él iba a padecer, como lo hemos visto anteriormente. Y ya cerca de llegar a Jerusalén, hermanos, vemos ahí que había un ciego en el camino, amén, y le empezó a gritar, Dios tiene misericordia de él, y lo sana, amén. También se encuentra Jesús a un hombre que estaba perdido, y lo manda a llamar y le dice que se baje de ese árbol, va a su casa, y Dios tiene misericordia de este hombre, hermanos, que era publicano, que cobraba más de lo que debía, y vemos que este hombre alcanza la salvación y promete, hermanos, restituir todo el daño que había hecho a la sociedad, cobrándoles de más. Y vemos una parábola final, hermanos, que tiene como propósito preparar a los discípulos para su ausencia.
Ok, un poquito rápido, hermanos, porque sí es bastante información y yo creo que sería bueno leerlo con detenimiento en nuestra casa, amén. Es glorioso, hermano, que Lucas lo narra, cómo él lo expresa. No quiso cambiar acá. Cómo él lo expresa, él siendo gentil, hermanos, él se siente parte, hermanos, del plan de Dios y vemos que hace un esfuerzo grande, hermanos, para traernos este libro tan precioso. Vemos en el capítulo 19, hermanos, los eventos del fin y un nuevo principio en Jerusalén. Jesús enseña en el templo. Después de la entrada triunfal y de haber secado a los cambistas, él toma su lugar correcto como maestro en el templo. Él inicia aquí de nuevo. Si usted recuerda, hermanos, cuando él era niño que tenía 12 años, que sus padres vienen a buscarlo, él se encuentra con los maestros de aquel tiempo, hermanos, enseñándoles también, participando de lo que se hablaba ahí, hermanos. Incluso se le reconoce la sabiduría que él tenía. Ahora nuevamente está en el templo. Después de haber limpiado, él empieza a enseñar. Vemos nuevamente la oposición y el conflicto en contexto del templo con los líderes religiosos que querían matarlo. Y hay una parábola, hermanos, acerca de la viña y aclara que esta viña está a punto de ser dada a otros, que está a punto de ser dada a los gentiles. Si usted recuerda esta parábola, hermanos, dice que mandó a sus siervos a su viña y los mataba, mandaba a otro y lo mataban. Y él manda a su hijo, amén, y también lo matan. Y vemos que esta viña, hermanos, que estaba con el pueblo de Israel, ahora es entregada a los gentiles, amén. Ya al final, hermanos, del capítulo, en el capítulo 22 al 23, Lucas vuelve a contar los eventos que rodearon la muerte de Jesús. Jesús es llevado ante 3 tribunales diferentes: el Sanedrín judío, Herodes y Pilatos. Ante las figuras políticas, él es declarado inocente. Los romanos también reservaban la crucificación para los esclavos o para los insurrectos que no eran ciudadanos. Lucas se asegura de hacer notar de que Jesús mismo no había hecho ninguna cosa digna de muerte. Como cordero fue llevado al matadero, amén, sin mancha, un cordero sin mancha, sin pecado, sin tener culpa, hermanos. Él toma los pecados sobre sí mismo y muere para que todo aquel que crea en él, hermanos, pueda tener vida eterna, amén. Nos menciona aquí que hasta en su crucifixión, hermanos, Jesús extiende la salvación a uno de los malhechores, hermanos, que en esos últimos instantes creen en Jesús y Dios extiende la salvación para él, amén. En el capítulo 24, hermanos, vemos la vindicación y la exaltación de Jesús. Lucas tiene la narración más larga de la resurrección entre los 4 evangelios. Vemos que Jesús fue reconocido después de haber resucitado en el partimiento del pan. Si usted recuerda a aquellos caminantes de Maús, cuando Jesús les iba platicando, dice que su corazón ardía dentro de ellos, pero el momento que están en la mesa, cuando Jesús parte el pan, dice que sus ojos fueron abiertos y reconocieron que era Jesús el que estaba con él. Ya después de haber resucitado, hermanos, se apareció por más de 40 días, hermanos, a sus discípulos, a estos hombres, mostrándose entre ellos, diciendo: miren mis manos, miren mi costado, amén. Todo esto es narrado, hermanos, en Lucas. Jesús mismo interpreta repetidamente su muerte en términos del plan divino y el cumplimiento profético. Jesús les explica, hermanos, que esto es solamente el cumplimiento de lo que Dios había prometido, amén. Que Cristo debe sufrir y levantarse entre los muertos, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Como les comenté al principio, próxima semana se va a ver el libro de los Hechos. ¿Cómo comienza, hermanos, este mandato de predicar el Evangelio? ¿Cómo se vive de una forma gloriosa, con milagros, con prodigios, amén? Trayendo la salvación a los gentiles. Lucas termina después de la ascensión en el templo con los discípulos regocijándose y esperando, amén, el momento de que iban a ser investidos con el Espíritu Santo, amén. Cuando les dije, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con el Espíritu Santo para empezar, hermanos, este glorioso trabajo, hermanos, esta encomienda que Jesús les da a los discípulos de que el reino de los cielos se ha extendido, que el Evangelio se ha proclamado. Y vemos, hermanos, el éxito glorioso, amén, que ha pasado, hermanos, a través de este comienzo con estos hombres que creyeron en Dios, que vieron sus maravillas. Incluso en el nombre de Jesús pudieron hacer milagros como los que hacía Jesucristo, amén, orando en el nombre de Jesús. Y este Evangelio ha llegado hasta nosotros, amén. Yo creo que este fue un éxito total, la proclamación del Evangelio por sus discípulos, amén. Y ya para terminar, hermanos, vemos que el Evangelio de Lucas es uno de los tesoros más grandes de la historia. Enfatiza el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel, que en el año agradable del Señor, como Lucas 4:19 nos dice, ha venido con el ministerio compasivo de Jesús, de liberación y aceptación de los pobres y desamparados. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Lucas nos presenta este Evangelio, hermanos, de una forma espectacular, amén, una forma entendible, en la cual nosotros, al ir leyendo, hermanos, ver estas narrativas, hermanos, cómo Él expresa todos estos milagros, la forma en que Jesús enseñaba, hermanos, yo creo que conmueve nuestros corazones y trae a nosotros algo glorioso en nuestro ser que queremos, hermanos, conocer más, amén, que queremos conocer más de Jesús. Y algo importante, hermanos, que debemos de hacer es proclamar este Evangelio, amén. Es bueno estar en la iglesia, es bueno estar aprendiendo, pero no perdamos de vista que el propósito principal, hermanos, de haberle conocido es de que este Evangelio se siga extendiendo en mi hogar, donde ande yo afuera, en mi trabajo, en la sociedad, que el mundo pueda ver en nosotros, hermanos, este Evangelio tan hermoso y maravilloso.